Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente a todos los fanáticos de la televisión turca y por supuesto, a los seguidores incondicionales de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a desmenuzar todo lo que Kerem Bürsin ha revelado sobre el final de la serie que tantas pasiones ha levantado, esa que protagonizaron juntos y que dejó a medio mundo suspirando y pidiendo más. Sí, amigos, hablamos de ese final, de esas preguntas que quedaron en el aire, de esos rumores que circularon y de lo que nuestro querido Kerem ha decidido compartir con nosotros. Antes de sumergirnos en las profundidades de este tema fascinante, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. Es completamente gratis, les toma solo un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Y si ya están suscritos, no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el misterio que rodea el final de esta icónica serie. Como saben, Kerem Bürsin, siempre abierto y comunicativo con sus fans, ha dado algunas pinceladas, algunas pistas cruciales que nos ayudan a entender mejor las decisiones que se tomaron, las motivaciones detrás de esas escenas finales y, lo más importante, qué significa todo esto para el legado de la serie y para la relación entre los personajes que tanto amamos. Han sido meses, incluso años, de especulaciones. Los fans de todo el mundo han teorizado incansablemente sobre los motivos de ciertos giros argumentales, sobre los diálogos que quedaron flotando y sobre las decisiones de los personajes que para muchos resultaron sorprendentes. Y es que cuando una serie te atrapa de esta manera, cuando los personajes se convierten casi en parte de tu familia, es natural que quieras entender cada detalle, cada subtrama, y por supuesto el desenlace. Kerem, en varias entrevistas y en conversaciones informales con la prensa, ha ido soltando información valiosísima. No ha sido una revelación del tipo, estaba todo planeado desde el principio y aquí está el documento, sino más bien una serie de comentarios que, unidos, nos pintan un panorama bastante claro. Uno de los puntos que más ha enfatizado Kerem es la intención de los creadores de dejar un final abierto, o al menos, uno que invitara a la reflexión. Él ha mencionado en varias ocasiones que la idea no era cerrar todas las puertas, sino permitir que la audiencia imaginara las continuaciones, los futuros posibles de sus personajes. Y esto, para muchos fans, fue un alivio. Porque seamos sinceros, un final demasiado cerrado a veces puede sentirse anticlimático, ¿no creen? Cuando te has invertido tanto emocionalmente en una historia, quieres que tenga un eco, que te siga acompañando después de que se apagan las luces. Kerem parece haber captado perfectamente esa necesidad de la audiencia. Él mismo ha confesado que al principio también sintió esa inquietud de bueno, ¿y ahora qué? Pero con el tiempo entendió la belleza de esa ambigüedad. Otro aspecto crucial que Kerem ha desvelado es la importancia de la evolución de los personajes. Según él, el final buscaba reflejar el crecimiento, las lecciones aprendidas y las decisiones difíciles que todos, en algún momento de nuestras vidas, debemos tomar. No se trataba de un felices para siempre lineal y sencillo, sino de un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y de los caminos que la vida nos presenta. Él ha dicho que querían que el público viera que los personajes, a pesar de todo lo vivido, seguían adelante transformados pero enteros. Y hablando de transformaciones, Kerem también ha insinuado que la química entre él y Hande, que fue un motor fundamental de la serie, también influyó en la forma en que se concibió el final. Si bien no ha entrado en detalles sobre si hubo influencias directas en el guión a raíz de su relación en la vida real en ese momento, sí ha dejado claro que la conexión que ambos compartían en pantalla era algo especial, algo que los guionistas y directores supieron potenciar. Y esa misma conexión, él cree, contribuyó a que el final, con sus matices, tuviera el impacto emocional deseado. Una de las preguntas que más resonaba entre los seguidores era sobre la posibilidad de una segunda temporada o un spin-off. Kerem, en este sentido, ha sido bastante prudente. Si bien no ha cerrado la puerta del todo, tampoco ha confirmado nada. Lo que sí ha transmitido es que está orgulloso del trabajo realizado y que siempre estará abierto a proyectos que le inspiren y le permitan explorar nuevos horizontes. Pero por ahora, el foco estaba en darle un cierre a esta historia, un cierre que él considera respetuoso con el viaje de los personajes. Además, Kerem ha compartido reflexiones sobre el proceso creativo en general.
Ha hablado de las largas noches de rodaje, de la presión de cumplir con las expectativas del público y de la satisfacción de ver el resultado final. Él tiene una visión muy madura de su carrera y de los proyectos en los que participa. Para él no se trata solo de interpretar un papel, sino de ser parte de una obra colectiva, de un equipo que trabaja en armonía para contar una historia. Y en el caso de esta serie, esa armonía fue especialmente palpable. Él ha enfatizado que el final no fue una imposición, sino una construcción conjunta. Se sentaron a discutirlo, a analizar las posibilidades, a asegurarse de que cada escena tuviera un propósito y una resonancia emocional. Y el resultado, según él, fue un final que, aunque quizás no satisfizo a todos por igual, sí fue un reflejo fiel de la esencia de la serie y de la evolución de sus protagonistas. Una de las cosas que más me ha gustado de las declaraciones de Kerem es su respeto por la audiencia. Él entiende que cada espectador tiene su propia interpretación, su propia conexión con los personajes y sus propias expectativas. Por eso él prefiere hablar de un final que invita a la reflexión, en lugar de un final perfecto. Sabe que la perfección es subjetiva y que lo más importante es que la serie haya dejado una huella, un recuerdo duradero. Él también ha mencionado que en muchas ocasiones, las decisiones de guión no son caprichosas, sino que obedecen a la necesidad de cerrar ciclos, de dar paso a nuevas etapas, incluso si eso implica dejar algunas cosas en el tintero. Para Kerem, el final de la serie fue un acto de madurez artística. Fue como decir, hemos contado esta historia lo mejor que hemos podido, hemos llevado a estos personajes hasta donde debían llegar, y ahora es momento de dejarlos volar, de que el público imagine su futuro. Y si hablamos de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel dentro y fuera de la pantalla, él siempre ha hablado con un cariño y un respeto inmensos. Ha elogiado su profesionalismo, su talento y la increíble sinergia que lograron crear juntos. Si bien no ha entrado en detalles sobre los aspectos más personales de su relación, sí ha dejado claro que la admiración mutua y la buena vibra fueron fundamentales para el éxito de la serie. Y eso, sin duda, se transmitía al público. Kerem también ha reflexionado sobre el impacto global de la serie. Ha sido testigo de cómo su trabajo ha llegado a rincones del mundo, ha conectado con personas de diferentes culturas y ha generado una comunidad de fans leales y apasionados. Y para él, esa es una de las mayores satisfacciones de su carrera. El final de la serie, aunque haya generado debates, también ha servido para mantener viva esa conexión. Me parece muy importante destacar la honestidad de Kerem. No ha pretendido vender una imagen irreal ni ha evitado las preguntas difíciles. Al contrario, ha afrontado el tema del final con una transparencia que, en mi opinión, es muy valiosa. Él ha transmitido que como actor, también es un fan de las historias, y que entiende la importancia de un buen cierre. Pero a la vez, sabe que no siempre es posible complacer a todo el mundo. Una de las frases que más me resonó de sus declaraciones fue algo así como, no se trata de cuántas preguntas respondes, sino de cuántas dejas para soñar. Y creo que eso resume perfectamente la filosofía detrás de este final. No querían darles todas las respuestas en bandeja, sino invitarlos a ustedes, al público, a ser parte activa de la narrativa, a imaginar las vidas que siguen sus personajes. Ha sido un viaje increíble para todos, ¿verdad? Ver a estos personajes crecer, enamorarse, luchar, caer y levantarse. Y el final, aunque haya sido motivo de análisis intensos, creo que fue un broche de oro que, a su manera, honró todo ese recorrido. Kerem Bürsin, al compartir estos detalles, nos da una visión más profunda de las intenciones detrás de esa historia, de la pasión que pusieron los creadores y de la importancia que le dieron a la evolución de los personajes. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado, Kerem Bürsin ha revelado que el final de la serie estuvo pensado para ser reflexivo y abierto, buscando reflejar la evolución de los personajes y permitiendo que la audiencia imaginara sus futuros. Ha destacado la importancia de la química con Hande Erçel en la construcción de las escenas finales y ha expresado su orgullo por el trabajo realizado, a pesar de las inevitables discusiones que un final así puede generar. Él entiende que no se trata de dar todas las respuestas, sino de dejar espacio para la imaginación y para el soñar. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un placer desmenuzar con ustedes las palabras de Kerem Bürsin y tratar de entender juntos ese final tan comentado. Quiero agradecerles muchísimo por haber dado hasta aquí, por su tiempo y por su compañía. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el final de la serie?
¿Están de acuerdo con las reflexiones de Kerem? ¿Tienen alguna teoría sobre el futuro de los personajes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me muero de ganas de leerlos y de que sigamos esta conversación. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de la serie, con todos aquellos que quieran enterarse de estas revelaciones. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.